el mismo Dios, Creador, Todopoderoso, que amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo amado para rescatarla del pecado, también ha derramado su Espíritu Santo y ha hecho correr la buena noticia del perdón, su santo Evangelio. Así, Él nos ha traído a la fe en Jesucristo y también nos sostiene en la verdadera fe, por amor a nosotros, hasta que alcancemos la bienaventuranza eterna. Iniciamos este culto en el nombre del Dios de toda misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables, indescriptibles para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas en Cristo, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo y entendimiento. Por Jesús mismo, en su nombre oramos. Amén. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. De Dios perfecta es, del mal convierte al alma, sus testimonios fieles son, pues brindan dulce calma. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Para mí sin par meditación. Los estatutos del Señor su rectitud proclaman, sus mandamientos puros son, pues gracia y luz derraman. Cuando amo tu ley, cuando amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. Muy limpio y puro es el temor de Dios, por siempre duran los juicios de Jehová, verdad y su justicia pura. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. La lectura del Antiguo Testamento para este domingo la encontramos en el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 al 2 y 15 al 18. El Señor habló con Moisés y le dijo:
habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No seas injusto en el juicio, no favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia, no propagues chismes entre tu pueblo, no atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hasta aquí la lectura. Preciosa que el metal y que el oro afinado, lo que destila del panal, tu ley lo ha superado. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Para mí sin par meditación. En ellos hayan corrección los siervos del Señor, y en observarlos con amor hay grande galardón. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. Los invito a que escuchemos con toda atención la palabra de Jesús que se encuentra según el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, desde los versículos 34 hasta el 46, y donde dice: Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Es palabra y enseñanza del Señor. Confesamos nuestra fe que nos une a todo el pueblo cristiano con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con cada uno. Amén. El domingo pasado la lectura del Evangelio terminaba con esa imagen de los discípulos, de los fariseos, que maravillados con la palabra de Jesús, terminan dejándolo y yéndose, dándole la espalda. Y decíamos, no alcanza con maravillarse de la palabra de Jesús. Es preciso creer que esa palabra es para nosotros, tiene que ver con nosotros. Es una palabra amorosa que procede de Dios y que nos llama al arrepentimiento y a la fe para vida. Por eso es importante también que meditemos seriamente acerca de cuál es el propósito por el cual nos acercamos a Jesús, nos acercamos a la Iglesia. El Evangelio de hoy comienza con un nuevo acercamiento. Esta vez no son los alumnos de los fariseos, sino un maestro docto de entre ellos, de entre los fariseos. Un maestro muy reconocido. ¿Con qué fin se acercó este hombre tan versado en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, a Jesús? ¿Con qué propósito nos acercamos nosotros a Jesús? Ese maestro evidentemente no fue para aprender, sino muy seguro de sus conocimientos. Fue con una pregunta a Jesús, pero con sus oídos, con su mente, su corazón cerrados a su enseñanza, a su palabra amorosa. Cuidado que hoy no estemos también nosotros frente a la pantalla escuchando este mensaje con un sentir semejante, sintiéndonos que lo sabemos todo. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, por cuanto es la palabra de Dios, siempre tenemos que acercarnos a ella en humildad, como niños, con ese ánimo de aprender, de escuchar, con los corazones y las mentes abiertos. Así tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Y aquel maestro, como digo, docto en las Escrituras, no solamente se acercó a Jesús con aires de sabelotodo para mostrar que sabía mucho, no era esa su intención, sino que fue a Jesús con un propósito malvado. Algunos manuscritos antiguos, la Reina Valera trae esa lectura justamente, dicen que los fariseos se reunieron al oír que Jesús había cerrado la boca, había hecho callar a los saduceos. Los saduceos y los fariseos eran partidos diferentes, sectas diferentes en el judaísmo y rivales entre sí, con muchas diferencias entre sí. Así que cuando los fariseos oyeron que Jesús había cerrado la boca de los saduceos, vieron que esa era la gran oportunidad para llevarse el trofeo,
para lograr hacer caer a Jesús en la trampa. Pero para esto se confabularon contra él. Seguros de que lograrían ese objetivo, se reunieron, eligieron a la persona para ellos idónea para realizar esa tarea y buscaron cuál sería la pregunta más destacada, la pregunta clave para poder hacerlo tropezar. Hoy en día las cosas no son diferentes. Estamos en el mes de la Reforma y recordamos cómo también contra el reformador Martín Lutero y contra sus colaboradores también se levantaron hombres con mucha astucia, con mucho conocimiento bíblico y demás para ir contra ellos. Hoy sucede lo mismo. Se busca desacreditar la enseñanza cristiana, se busca también a personas influyentes, bien preparadas para lograr ese objetivo. Y el propósito es anular la obra de la Iglesia, obra que nosotros creemos, confesamos que es la obra del Espíritu Santo, por cuanto la Iglesia está llevando la palabra de Dios al mundo para santificarlo, para llamarlo al arrepentimiento, a la conversión, para perdón de pecado y vida. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que escucharlo, aprender de buena gana y también velar en oración, porque será solo por la obra del Espíritu que podremos salir airosos frente a estos ataques. Naturalmente, quienes vienen contra la Iglesia vienen en incredulidad y vienen también sin esa luz que da el Espíritu Santo, sin esa sabiduría de lo alto. Por lo tanto, nosotros como discípulos de Cristo, con mansedumbre tenemos que estar dispuestos a dar razón de la esperanza que tenemos en Él, así como nos enseña el apóstol Pedro. Los fariseos eran hombres expertos en la ley y por lo tanto hombres que sabían o habían clasificado los mandamientos y como expertos en la ley vienen a él o envían a este hombre docto con esta pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? De entre los cientos que ellos habían catalogado, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y es interesante que Jesús esta vez no recurre a una parábola para dar respuesta, no responde con otra pregunta como solía hacerlo, conociendo sus maquinaciones, sino que Jesús directamente, en este caso, cita las Escrituras. Podés buscar en tu Biblia Deuteronomio 6:5, Levítico 19:18, hoy se leyó también antes. Jesús cita esos pasajes del Pentateuco, los libros de Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento, dice Jesús. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. En las clases de confirmandos suelo preguntar reiteradas veces a lo largo del curso a los chicos: ¿cuál es el resumen de la primera tabla de la ley? Es decir, de los primeros 3 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el resumen de la primera tabla? ¿Cuál es el resumen de la segunda tabla? Los otros 7 mandamientos
que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, con nuestros semejantes. Y es llamativo. Me sorprende cada año que a los chicos les cuesta, parece cada vez más, memorizar esto que para el Señor Jesús, o que el Señor Jesús señala como clave, como fundamental. De estos dos grandes mandamientos penden o dependen la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento entero. Y podemos decir, toda la palabra de Dios se relaciona, está pendiendo de estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué responderías ahora si yo te preguntara cuál es el resumen de la primera tabla de la ley? ¿Cuál es el resumen de la segunda tabla de la ley? Esto tiene que estar claro, no solo en nuestra memoria, sino en nuestro corazón. Meditar en estas cosas. Y es interesante también que le preguntaron al Señor Jesús por el mandamiento principal de la ley. Uno, el primero. Y Jesús responde con dos. Y así él estaba mostrando que no hay cumplimiento del primero sin el segundo. Nadie puede decir que ama verdaderamente a Dios si no ama también a su prójimo como a sí mismo. Si no ama a su hermano, a su semejante como a sí mismo. Nadie puede amar o decir que ama a Dios a quien no ha visto, si no ama a su prójimo, a quien sí ha visto. Y ahora te pregunto, ¿puedes decir que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Que amas al Señor tu Dios con todo tu ser? El fariseo por ejemplo, había llegado a Jesús con un propósito maléfico para tentarlo, para hacerlo caer, porque él era parte de los que estaban confabulando para matar a Jesús. Volvamos a leer después en casa Levítico 19 y relacionémoslo con esto. Les leo un breve extracto de un escrito de Lutero. Considéralo seriamente, escribió el reformador. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Piensa en ello. ¿Cuán lejos estás de cumplirlo? Y que en realidad aún no has comenzado a sufrir y a hacer de tu corazón lo que Dios demanda de ti. Si Dios hace aquello que deseamos, es fácil decir, ¿cuánto amo a Dios? Es mi Padre, cuán misericordioso es conmigo. Pero cuando envía adversidad y problemas, ya no lo consideramos como nuestro Padre. El verdadero amor a Dios no actúa de esta manera, sino que piensa de corazón y dice con los labios, Señor Dios, yo soy tu criatura. Haz conmigo lo que tú quieras. Si deseas, sufriré cualquier adversidad y hasta moriría ya mismo voluntariamente. Pero jamás encontrarás a una persona que se gobierne a sí misma de acuerdo al mandamiento de Dios.
Nuestro pecado queda expuesto al escuchar esta palabra de Jesús, así como el pecado de aquel fariseo quedó expuesto. Pero ahí, delante del fariseo, como también delante nuestro, está el justo, aquel que se deleita en la ley de Jehová, que medita en la ley del Señor noche y día. Delante nuestro está Jesús, que no tiene pecado. Aquellos dos grandes mandamientos en realidad los señalaban a Él mismo y a su cruz. Él vino a cumplir esa ley en nuestro lugar, porque nosotros no podíamos cumplirla. Me gustó mucho algo que escuché cierta vez. Quiero compartirlo. La cruz, decía ese texto, es el centro de la historia, el centro del cosmos. Y al citar Jesús aquella ley antigua, la que Dios dio a Moisés, estaba señalando cómo todo se reclina sobre esos dos mandamientos. Es decir, que en ellos ya se dibujaba la cruz. El madero vertical es Cristo crucificado, el cielo viniendo a la tierra, cielo y tierra unidos. Es Cristo crucificado sufriendo por amor al Padre, para gloria del Padre, pero padeciendo la humillación por el pecado de todos nosotros. No de algunos de nosotros, de todos nosotros, de toda la humanidad. El madero horizontal es el que une a los seres humanos en el mismo amor. Es Cristo con sus manos perforadas por los clavos, extendidas como en un abrazo, llorando la condena de los hijos de Adán. Es el hombre, Jesús, tomando el lugar de todos los pecadores. El que no tenía pecado fue hecho pecado por todos nosotros. Y los dos maderos, el vertical, Dios con los hombres, y el hombre Jesús uniéndose a nosotros, los dos maderos duelen. Si nosotros hubiésemos podido estar en el Gólgota, cuando Jesús fue traspasado por los clavos y colgado en la cruz, a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido preguntar: Señor, ¿estás bien ahí? No. La cruz duele. La cruz es humillación extrema. La cruz es dolorosa, es el sufrimiento atroz. Pero ahí también estaba el hombre abandonado por Dios, sufriendo la ira de Dios. Entonces podríamos haber pensado otra pregunta. Señor, ¿por qué no te bajas de la cruz?
él nos hubiese respondido no, porque te amo y porque amo al Padre que me envió. Jesús, por amor al Padre y como manifestación del amor del Padre por nosotros, padece en amor por toda la humanidad y por cada uno de nosotros, los seres humanos. Por eso mismo, Jesús también enseguida planteó a los fariseos que estaban reunidos, dice Mateo en el capítulo 22, una última pregunta. Es un texto complejo, largo, y por cuestiones de tiempo vamos a recortar, pero aunque sea quiero mencionar alguna cuestión. Jesús les dice, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús está citando uno de los salmos de David. David lo llama Señor. ¿Cómo pues dicen ustedes que es su hijo? Él nunca tuvo una respuesta. Jesús nunca tuvo una respuesta a esa pregunta. Es más, ya nunca más volvieron ni los fariseos ni los saduceos a acecharlo. Aún no había llegado el tiempo de que entendieran esto, pero con esas palabras Jesús, y gracias a Dios hoy lo podemos entender, Él estaba mostrando que Él no solamente es hijo de David, es decir, verdadero hombre, sino también Señor de David, verdadero Dios. El Mesías prometido, y ya David lo estaba anunciando con esas palabras. Es verdadero hombre y verdadero Dios. Porque es necesario que Él sea verdadero Dios y verdadero hombre para poder ser nuestro Redentor, para haber podido rescatarnos de nuestro destino de desgracia. Y vuelvo a citar unas palabras de Lutero para ir cerrando. Escribió Martín Lutero, Cristo propuso esta pregunta para enseñar que no es suficiente tener la ley, que solo nos muestra hasta dónde hemos caído, sino que Cristo tuvo que nacer no en pecado como David y todos los hombres, sino de una virgen, santificado por el Espíritu Santo, como un hombre real pero sin pecado. Es el único hombre capaz de cumplir la ley, por lo tanto, debe interceder por nosotros ante Dios y ser nuestra mano derecha y protección, de quien recibimos el perdón de los pecados y la liberación de la ira y condenación de Dios y del infierno. Además, nos da su Espíritu Santo para que podamos seguir a Él hasta llegar a Él y ser como Él, ya sin pecado y en perfecta justicia. Qué hermoso es que Dios nos está revelando estas cosas, nos está recordando estas cosas. Entonces, así como Jesús, por amor al Padre y como manifestación del amor al Padre, se entregó a sí mismo hasta la muerte y vergonzosa muerte de cruz, amándonos hasta el extremo. Ahora nosotros, que hemos sido liberados por su gran amor y misericordia y compasión, también, del mismo modo, por amor a Él y como manifestación de su amor al mundo, entreguémonos sin temor por amor a nuestros semejantes. No podremos cumplir nunca perfectamente esos dos mandamientos enormes, grandes, principales.
pero por la fuerza del Espíritu podemos dar fruto para gloria de Dios. Que el Señor te ilumine, te sostenga, te bendiga y te guarde. Amén. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo amarás. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Misericordioso Padre que estás en los cielos, te alabamos, te reconocemos y exaltamos tu nombre. Agradecemos que nos hayas llamado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, mediante el Evangelio de tu amado Hijo Jesús. Tu palabra nos dice que el amor echa afuera el temor. Por eso rogamos que, en nuestras vidas, en nuestros caminos, en nuestras alegrías, pero sobre todo en nuestras dificultades y pruebas, nunca nos haga faltar el entendimiento de cuánto nos amas y de cuán dichosos somos en Cristo, para así poder pensar y vivir con rectitud y sabiduría, buscando las cosas de arriba en primer lugar, descansando en fe y en esperanza eternas. Que el amor con el cual nos has amado a través de Jesús esté en nosotros, que por tu gracia y acción del Espíritu, el amor fraternal y sincero sea la marca que nos distingue como verdaderos discípulos tuyos, y que a su vez éste ilumine e irradie calor de vida a las personas que nos rodean y aún no te conocen. Imploramos tu misericordia sobre este mundo caído, Señor, el cual padece los dolores y consecuencias del pecado, mundo que mayormente te da la espalda. Pedimos que este tiempo tan particular y difícil para muchos sea tiempo de bendición en lo espiritual, de búsqueda sincera de ti, tiempo de que tu palabra eficaz obre en los corazones de todos, incluidos en los nuestros. Ten misericordia de los perdidos, de los cuales andan sin Jesús, y úsanos como instrumentos para poder llegar a ellos. Pedimos por nuestro país, por sabiduría, dirección y cordura para quienes nos dirigen, que la luz de tu justicia y verdad esté presente en ellos, que en tu misericordia y por los méritos de Cristo frene los planes que provienen del maligno, que solo busca destruir o entorpecer la proclamación de tu Evangelio. Creador de la vida, no somos dignos de que entres en nuestra casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Confiamos en tu poder restaurador y aliviador. Por eso encomendamos en tus manos a todos aquellos que padecen en cuerpo, alma o espíritu. Trae restauración conforme a tus planes, pero por sobre todas las cosas, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que trasciende nuestras circunstancias terrenales. De manera particular, nos acordamos del pastor Eldor Hamann, internado por problemas respiratorios. Trae descanso a su corazón, aliento de vida a su cuerpo y dirección a los médicos y especialistas que están a cargo. Nos encomendamos en tus manos, agradeciendo tus inmensos favores para con nosotros, rogando por sabiduría, dirección y corrección donde sea que necesitemos. Únenos a Cristo en un vínculo verdadero y eterno, y así los unos con los otros. Que el amor, la misericordia y la verdad prevalezcan entre nosotros. Estas cosas, Padre eterno,
las que están en nuestro corazón, agradecimientos y peticiones, las acercamos a tu presencia, orando como nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque el tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y ponga en ti su paz. Amén.